Hay un problema bastante sutil a la hora de hablar de cine mexicano. Y ese es que algunos críticos, no todos, pero la gran mayoría han sembrado en la mente de muchas personas que básicamente todas las películas de la época de oro son melodramas. Pero hablar de melodrama o encasillar la gran variedad de películas que se hicieron en este periodo de la historia del cine mexicano como melodramas más algo, resulta sumamente dañino y, ¿por qué no decirlo así? Es una forma de menospreciar el arte hecho aquí en México. A causa de esa inseguridad, de esa incertidumbre y de ese miedo, todos buscan una respuesta que les haga confiar en su destino. Pero esa respuesta no siempre está al alcance de la razón ni de los medios comunes. En la palma de tu mano es una película de Roberto Gabaldón dirigida en 1951, con un guión del propio José Revueltas con Gabaldón, con música de Raúl Lavista, fotografiada por Alex Phillips y protagonizada por Enriqueta Reza, Ramón Gay, Carmen Montejo, Leticia Palma y Arturo de Córdoba, interpretando a un hombre atormentado porque las cosas se le salieron de control. Servirme de esas fuerzas y traducir los mensajes de ese mundo es la misión que yo le reconozco a mi vida. Esta es una película en la que muchas fuentes mencionan que Gabaldón se consolida como director. Nosotros no podemos asegurarlo, tampoco lo podemos negar, pero lo que sí es cierto es que esta película le trajo su segundo Ariel, a mejor película. Y esto no es cosa menor porque estamos hablando de que ya su trabajo estaba teniendo un impacto dentro de la industria mexicana. Nos muestra un panorama distinto de un director que terminaría convirtiéndose en uno de los más importantes en la segunda década de los años 50. Y algo que podemos destacar dentro de las habilidades de Gabaldón para narrar sus historias es la forma en la que conceptualiza esta historia. Porque no es nada más hacer que todo el concepto sea la película, sino que este esté presente en cada detalle que se va a estar sucediendo desde la escena 1 hasta la escena final. No haces todo lo que puedes y haces todo lo que no debes. Esto sí es extraordinario. No hago todo lo que puedo y sí hago todo lo que no debo. En este caso, si le preguntas a alguien, ¿de qué trata En la palma de tu mano? Alguien te va a decir, va a tratar de un crimen y de un estafador. Bueno, sí. Pero no, esa es la trama. De nuevo, ¿pero de qué trata En la palma de tu mano? Ah, sí, bueno, es que trata de que Arturo de Córdoba, pues empieza a chantajear a una señora bien sabrosota y dice, pues le voy a sacar barro, pero se enamora y se la da. No, estás hablando del arco del personaje. Cuando preguntamos de qué trata la película, estamos preguntando el concepto. Y desde el título ya nos está diciendo cuál es el concepto de la historia. Estamos hablando de una persona que practica la quiromancia, o presumiblemente lo hace, para adivinar el futuro y el destino de las personas. Vamos a ver escenas constantemente en la historia donde el destino empieza a ser marcado con cosas que llegan a las manos de los personajes. ¿Cómo se llama la película? En la palma de tu mano. ¿Cómo se llama la película? En la palma de tu mano. ¿Cómo se llama la película? Observa la fachada. En la palma de tu mano. ¿Cómo se llama la película? En la palma de tu mano. En la palma, la palma, la palma. Zapatos muy grandes. Usted es ante todo ambiciosa. Su cerebro está antes que el corazón. Y esto es algo que está muy mal comprendido en la industria cinematográfica actual, sobre todo en Estados Unidos, pero también en México, porque se ha dependido mucho de esta idea del high concept o del gran concepto y que el concepto sea toda la película, porque le dan el peso a ciertas cosas que no deben de tener importancia. Es como si tomaras el MacGuffin, del que ya hablamos alguna vez, y lo conviertes en toda la película. Esto sucede principalmente porque existen estos estudios de mercado que se interponen a la creatividad, que llaman a focus groups con mucha gente que realmente llega como acarreado del PRI a opinar a favor o en contra de un cierto producto, que generalmente estos focus groups están constituidos por gente bastante cretina y pagada,
precisamente para decir qué les gusta y qué no les gusta, y según esto vas a definir los gustos de un público mayor, dejando de lado el espíritu creativo y la audacia para contar historias. Y por eso de repente pues el tráiler está más chido que la película en sí. No, que no venía. Y es importante comprender esta diferenciación, porque el concepto cinematográfico no tiene nada que ver con los conceptos o la conceptualización desde un punto de vista mercadológico. Sí, el punto de vista mercadológico, el concepto mercadológico, está diseñado para vender, para que la gente diga, sí, lo voy a comprar porque me da estatus, porque me hace sentir algo. El concepto cinematográfico te va a estar hablando de temas mucho más universales y que realmente importan. O por lo menos se convierten en una disertación, así, con esos términos, filosófica, como cualquier otra que puedes encontrar, pero ahorrándote un libro. Karin ha muerto. Ese Karin que tú llevabas dentro del corazón. Yo lo he matado. Entré a Romano y yo lo hemos matado. ¿Comprendes ahora? Y dentro de este círculo de conceptualizaciones, siempre vamos a encontrar otra idea que es poderosísima. En el cine no hay plagios, en el cine hay homenajes. O dicho de otra forma, el cine se va a alimentar del mismo cine. El cine va a encontrar la forma de retomar ideas de otros autores para aplicarlos a su nueva cinematografía y a sus nuevas narrativas. Y en un pequeño plano secuencia, Roberto Gabaldón nos demuestra que ya hacía cosas como David Fincher. Picked up the lady who was going shopping and missed getting her other cab. The taxi had to stop for a man crossing the street who had left for work. Y es aquí donde vamos a encontrar otro paralelismo entre Gabaldón y directores tanto contemporáneos como más recientes. El cineasta como autor va a encontrar la manera de que sus conceptualizaciones sean más precisas y más personales. No podemos negar que David Fincher es uno de los mejores conceptualizadores de sus películas. Si le preguntas a alguien de qué trata Zodiac, no es para hablar o tratar de descubrir quién era el asesino del Zodiaco. Está hablando del miedo y de la información. Es un concepto mucho más amplio, cómo los medios alimentan el miedo en la gente. Y lo mismo podemos decir del cine de Gabaldón. En La palma de tu mano nos está hablando constantemente de cómo el destino es algo que no está escrito y que finalmente una decisión te cambia la jugada. Tomar una decisión equivocada de último momento te puede pesar toda la vida. Te repito que no fue culpa mía. Ahora somos tres, Karin, tú y yo. Una honorable familia de rufianes fraternalmente unidos por la ambición y el miedo. Y precisamente el saber dominar y apropiarse de estas conceptualizaciones es lo que hace o convierte al cine en algo mucho más personal. A Gabaldón esto le permitió poder construir historias mucho más auténticas a México. Al apropiarse del género del cine negro, pudo emplear ciertas cosas que van más acorde a nuestra propia idiosincrasia, a nuestra propia forma de pensar como país, como cultura, como sociedad. Porque incluso las firmas de Gabaldón en la película están ajustadas al concepto de la historia, al concepto que Gabaldón pensó. Cada personaje se ve reflejado en el otro. Y cuando aparecen los espejos, estamos viendo exactamente ciertas cosas que se entrecruzan entre los personajes. Termina convirtiéndose en una idea en donde los personajes se van a contrastar o se van a asimilar. Porque vamos a encontrar a personajes que poco a poco van a descubrir que son la misma persona. O que son de personalidades similares, con los mismos objetivos y ambiciones, e incluso con los mismos defectos y con las mismas carencias. Y una vez que Gabaldón dominó la ciudad, pues dijo, vamos a ver qué pasa en el campo, porque ahí tenía otro tipo de historias que contar. Tengo que llenar unos zapatos muy grandes. Zapatos muy grandes, zapatos muy grandes, zapatos muy grandes, zapatos muy grandes, zapatos